Y si lo que te contaron sobre Jesús fuera apenas la superficie de un océano de enseñanzas que quedaron enterradas, no por accidente, sino porque señalaban un camino que transformaba de raíz a la persona. Imagina por un momento una biblioteca antigua, las páginas de un códice polvoriento, abiertas a una frase que parece desafiar el sentido común, que lo más decisivo no está fuera, en rituales o estructuras, sino dentro, en una presencia que espera ser descubierta. Hoy te propongo recorrer esa hipótesis con cuidado. Las enseñanzas profundas de Jesús que, por diversas razones, quedaron a la sombra. Vamos a mirar fuentes, a escuchar ecos en otras tradiciones, a interpretar parábolas como mapas del interior y, sobre todo, a preguntarnos qué puedes hacer tú hoy para empezar a buscarlas dentro de ti. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones para no perder la serie sobre enseñanzas profundas. Para situarnos, existen textos que no forman parte del canon que leemos en la mayoría de las iglesias, y entre ellos hay colecciones de dichos atribuidos a Jesús que ofrecen una lectura distinta, complementaria y a veces sorprendente. El Evangelio de Tomás es uno de los más citados en estos debates, no como sustituto del Nuevo Testamento, sino como una fuente paralela que enfatiza el conocimiento interior. En varios dichos, Tomás sugiere que aquello que está oculto en la persona, si se reconoce y se muestra, tiene el poder de cambiar su vida. Esta idea de traer a la luz lo que bulle en el interior no aparece como una negación de las enseñanzas canónicas, sino como un acento diferente, un llamado a la experiencia transformadora más que a la mera adhesión doctrinal. Es importante recordar que presentar estos textos como complementarios no es despreciar la tradición, es ampliar la mirada con cautela y respeto. ¿Por qué existen esos textos fuera del canon? La historia es compleja. En los primeros siglos, hubo múltiples comunidades cristianas con matices teológicos y prácticas diversas. Algunas de ellas guardaron dichos y relatos que circularon en determinados círculos. A medida que se configuró el canon, ciertos libros fueron privilegiados por criterios teológicos, litúrgicos y, sí, también institucionales. Algunos estudiosos sostienen que la consolidación de un corpus estándar respondió tanto a la necesidad de preservar una doctrina compartida como a la voluntad de definir qué interpretación del mensaje de Jesús sería la dominante. Eso no implica conspiraciones monolíticas ni acusaciones simplistas. Significa reconocer que la historia de la transmisión religiosa está marcada por decisiones humanas y contextos de poder, debates teológicos y urgencias pastorales. Entender eso nos ayuda a leer con discernimiento. Los textos apócrifos no son mejores por definición, pero pueden contener pistas valiosas sobre cómo algunas comunidades entendieron el mensaje primitivo. Si nos acercamos a los evangelios canónicos, también encontramos páginas que apuntan hacia la misma dirección interior. Jesús dice cosas que hoy suenan radicales si las leemos con atención. Frases que invitan a mirar la fuente de la existencia en el interior del ser humano. Enseñanzas que menosprecian el protagonismo del estatus y del control externo en favor de una transformación íntima. En el Evangelio de Lucas se encuentra la idea de que quien quiera salvar su vida, la perderá, y quien esté dispuesto a perderla por causa del reino la encontrará. Lectura tras lectura, ese enigma parece hablar de una inversión fundamental. La seguridad anclada en el yo se disuelve para nacer a otra forma de vida. En el Evangelio de Juan, la unidad que Jesús proclama respecto del Padre sugiere una intimidad que trasciende los roles religiosos convencionales y apunta a una realidad comunional que puede vivirse ahora y aquí. Juntas, estas pistas señalan un horizonte. La vida plena que Jesús anuncia no es solo asunto de normas externas, sino un estado de conciencia. Las parábolas son una vía privilegiada para comprender cómo Jesús enseñaba. Tomadas superficialmente,
parecen cuentos morales. Leídas más atentamente, se convierten en códigos simbólicos. La parábola del sembrador habla de semillas, suelos y silencios. Si la semilla es conciencia o presencia, la parábola no solo alerta sobre condiciones externas, sino sobre la disposición interior. ¿Cuánto espacio hay dentro de ti para que lo divino germine y se arraigue? La historia del tesoro escondido o de la perla de gran precio, que vende todo para comprarlo, ya no suena a afán por poseer, sino a la renuncia necesaria para entrar en contacto con algo de un valor absoluto. La vida que brota de despertar. Estas imágenes no son acertijos cerrados, son invitaciones a entrar en la experiencia que describen. Ahora bien, ¿qué entendían por conocimiento quienes conservaron dichos distintos? En la tradición a la que se asocian los evangelios llamados gnósticos, se acentúa la palabra gnosis, un conocimiento no meramente intelectual, sino vivencial, que transforma. No se trata de acumulación de datos, sino de una experiencia de reconocimiento. Ver lo que ya está allí, reconocer la chispa divina que habita en la persona. Esta gnosis no reemplaza la fe ni el seguimiento comunitario, pero plantea que el encuentro con la realidad divina exige una experiencia íntima que desestabiliza estructuras de poder basadas en la intermediación exclusiva. Por eso, algunos líderes y comunidades pudieron sentir que tal énfasis era peligroso. Si cada persona está llamada a la experiencia directa, la autoridad central pierde el monopolio del sentido. De nuevo, hay matices históricos que conviene respetar. Esta es una explicación posible, sostenida por ciertos estudios. Si miramos fuera del seno del cristianismo, encontraremos resonancias sorprendentes. Los esenios, por ejemplo, enfatizaban la vida comunitaria y la purificación interior. Ciertas corrientes del hermetismo hablaban de la correspondencia entre microcosmos y macrocosmos. En el budismo y en el Vedanta aparece una insistencia en la muerte del ego y en la revelación de un núcleo no dual. No estamos diciendo que estas tradiciones sean la misma cosa que el cristianismo. Hablamos de resonancias, de tonalidades similares que emergen cuando la experiencia humana de lo sagrado se vuelve interior. Estas convergencias enriquecen la lectura, muestran que la intuición de una realidad interior accesible no es un capricho moderno, sino un hilo que recorre diversas búsquedas espirituales. Todo esto nos conduce al corazón de la cuestión. La enseñanza oculta no es un documento perdido con instrucciones secretas para volverse todopoderoso. El secreto, si es que podemos llamarlo así, tiene que ver con una dinámica interna, el reino de Dios entendido como un estado de conciencia que ya está presente en germen, dentro de la persona. La divinidad que no está únicamente fuera, sino también como chispa interna que espera ser reconocida y vivida. Esta tesis se sostiene sobre varios pilares: los dichos que invitan a mirar el interior, las parábolas leídas como mapas del alma y las resonancias místicas en otras tradiciones. Pero lo esencial es práctico. No basta creer intelectualmente que hay una chispa divina en ti. Hay que experimentarla de manera transformadora. Esa experiencia, en muchas tradiciones, requiere algo que suena fuerte: la muerte del falso yo. Hablar de la muerte del ego puede asustar. Conviene precisar: no se trata de aniquilar la persona, ni de negar responsabilidades ni afectos. Se trata de comprender y desapegar los falsos mecanismos que mantienen una identidad inflada, defensiva y estrecha. Es como apagar un fuego que consume todo y que llama yo a aquello que en realidad es miedo, orgullo, necesidad de control. La cruz, leída simbólicamente, puede interpretarse como el punto en el que esa estructura de ego se confronta con la verdad y se deja atrás. La resurrección, entonces, no es solo un evento histórico que ocurrió una vez. Es también la posibilidad real de nacer a una vida nueva interiormente, una conciencia más amplia, una libertad que no está supeditada al éxito, la reputación o la seguridad externa.
Este lenguaje tiene afinidades con lo que describen los místicos cristianos, así como pensadores de otras tradiciones que hablan de despertar. Llegados aquí, surge la pregunta práctica que probablemente te hace seguir escuchando. ¿Y qué puedo hacer yo para iniciar este camino? La respuesta no es un listado de fórmulas mágicas, pero sí hay prácticas sencillas y efectivas para empezar a buscar dentro. Primero, cultiva el silencio y la atención. Reserva unos minutos al día para una práctica de quietud, no como evasión, sino como disposición para escuchar. No necesitas técnicas complejas. Lo importante es crear un espacio donde la voz interior pueda manifestarse sin ser ahogada por la prisa. Segundo, examina tus creencias sobre ti mismo y sobre Dios. Pregúntate, ¿qué ideas mi mente repite que me impiden experimentar libertad? Lleva esas creencias a la luz y observa cómo operan en tu vida. Tercero, practica la lectura contemplativa de las parábolas. Elige una parábola, la del sembrador, la del tesoro, la del sembrador, y léela como si fuera un espejo. ¿Qué suelo representa mi corazón? ¿Qué semilla soy capaz de acoger? Cuarto, busca comunidad de estudio y experiencia, pero con discernimiento. Compartir la práctica con otros mantiene el equilibrio entre la experiencia personal y el acompañamiento que evita el aislamiento y la sobreinterpretación. No hace falta un grupo grande. Basta una pequeña mesa de confianza donde se lean textos, se compartan experiencias y se practique la responsabilidad mutua. Mientras comienzas estas prácticas, no pierdas la lucidez histórica y teológica. Es legítimo leer el Evangelio de Tomás y otros textos paralelos con curiosidad académica y espiritual, pero conviene hacerlo con criterio. El Evangelio de Tomás ofrece dichos que iluminan una opción: el camino del autoconocimiento como vía de liberación. Los evangelios canónicos, por su parte, aportan la narrativa y la comunión que sostienen a la comunidad. Tomar ambas fuentes con discernimiento te permite construir un itinerario que es a la vez contemplativo y comunitario. Quiero proponerte ahora un ejercicio breve que puedes hacer en cualquier momento del día y que condensa lo que hemos venido diciendo. Siéntate durante 5 o 10 minutos. Con los ojos cerrados, identifica una creencia que te limite. Puede ser un miedo, una voz que te dicta que no eres suficiente, o una expectativa que te ata. Dale un nombre en silencio. Respira, y sin juzgarte, observa cómo esa creencia se manifiesta en sensaciones corporales. Pregúntate, ¿qué necesitaría esta parte de mí para soltarse? Luego visualiza, aunque sea fugazmente, una semilla que cae en tierra fértil. Imagina cuidado, paciencia, luz. Mantén esa imagen unos instantes. Este ejercicio no promete resultados espectaculares, pero entrena un músculo espiritual, la capacidad de observar, nombrar y ofrecer espacio para que lo que está dentro encuentre aire. Si lo haces con constancia, verás cambios sutiles que, con el tiempo, se vuelven profundos. Es importante, además, sostener una actitud hermenéutica de humildad. Muchas lecturas especulativas sobre enseñanzas ocultas exaltan teorías atractivas pero poco fundamentadas. Si escuchas afirmaciones históricas contundentes sobre viajes exóticos de Jesús o maniobras de poder totalmente premeditadas, recuerda que, en muchos casos, esas afirmaciones son hipótesis defendidas por algunos investigadores y no certezas. La actitud prudente es investigar, contrastar fuentes y preferir interpretaciones que conduzcan a la edificación ética y espiritual en lugar de al sensacionalismo. Pensemos por un momento en la figura de Jesús como maestro. En la tradición cristiana que se conserva en los evangelios canónicos, aparecen dimensiones visibles, enseñanzas públicas, curaciones, acciones éticas concretas. En otras corrientes, se acentúa la enseñanza íntima, la fórmula para hallar la presencia interior. Ambas dimensiones pueden coexistir. La ética y la transformación interior son dos caras de la misma moneda.
El peligro está en polarizarse, creer que solo lo institucional salva, o pensar que la experiencia privada anula la responsabilidad comunitaria. El camino que proponían, según diversas fuentes, no era una invitación a la despreocupación social, sino a una radicalidad que transforma las relaciones y la justicia desde la raíz. Cuando una persona despierta, su manera de amar y de actuar cambia. Volvamos por un instante a las metáforas que nos ayudan a sostener esto en el día a día. La alquimia interna que algunos místicos describen es un buen símbolo. Transformar el plomo del ego en el oro del espíritu no es un proceso instantáneo. Es trabajo paciente, a menudo silencioso, que implica purificación, confrontación y entrega. La cruz, vista como imagen de esa purificación, nos recuerda que la transformación auténtica pasa por aceptar la pérdida de seguridades falsas. La resurrección, en su sentido más amplio, nos promete que esa entrega no es aniquilamiento, sino nacimiento a una vida más plena. En el clímax de lo que estamos diciendo, la revelación final se articula así: el reino de Dios puede entenderse también como un estado de conciencia presente ahora mismo, accesible cuando se revela la divinidad interior. No hablamos de un logro de mérito personal en clave egoica, sino de una apertura que ocurre cuando la persona se descubre a sí misma como morada de vida. Esa apertura transforma la manera de amar, la percepción del sufrimiento y la relación con la finitud. Es una llamada, una invitación que exige responsabilidad. No es una escapatoria hacia experiencias privadas, sino un compromiso con la verdad que transforma el ser y el actuar. Quiero que ahora cierres los ojos por un segundo y te hagas una pregunta sincera. Si supieras con certeza que hay una posibilidad real de experimentar una presencia transformadora dentro de ti, ¿te comprometerías a buscarla con honestidad? No me refiero a una curiosidad pasajera, sino a una búsqueda sostenida que incluya silencio, examen y comunidad. Si la respuesta es sí, estás frente a un pacto. Si la respuesta es duda, la duda también puede ser punto de partida. Preguntar con honestidad es, en sí mismo, un gesto espiritual. Antes de concluir, dejo 4 preguntas que te pueden acompañar durante una semana de práctica. ¿Qué voz interior domina mis decisiones y con qué la confundo? ¿Qué parábola evoca en mí una posibilidad de cambio y por qué? ¿Qué pequeño gesto de desapego puedo practicar hoy para probar la eficacia de esta vía? ¿Con quién puedo compartir mi experiencia para que no sea mera experiencia privada, sino camino comunitario? Contestar estas preguntas por escrito y con sinceridad te dará material de trabajo para el proceso de transformación. Termino con una exhortación que nace de la combinación de misterio responsable y urgencia suave. No te conformes con la superficie si sientes que hay algo más. La propuesta de Jesús, leída tanto en los evangelios canónicos como en dichos paralelos, incluye una invitación a entrar en la experiencia que libera. Esa invitación es exigente porque exige autenticidad, desapego y coraje. Exige que la comodidad del ego se anonade para que algo nuevo pueda nacer. Pero también es liberadora porque promete una vida con más verdad, más compasión y más sentido. Si esta palabra ha tocado algo en ti, comparte en los comentarios. ¿Qué enseñanza interior te resuena más? ¿Hay alguna parábola que quieras releer con intención de búsqueda? Comparte este vídeo con alguien que esté buscando, y si te parece, vuelve para seguir explorando juntos. La búsqueda no es un lujo, es una obligación moral y espiritual ante la propia vida. Que la responsabilidad de descubrir lo que hay dentro te impulse a empezar hoy.